En las profundidades del mar, donde la oscuridad se aferra a la realidad con la fuerza de 1000 tentáculos, habita una bestia de proporciones colosales. No un monstruo de pesadilla, sino algo mucho más antiguo, más terrible, más real. Se le conoce como Leviatán, y su nombre resuena en los textos bíblicos como un eco de la más ancestral de las amenazas. La Biblia, ese compendio de historias, profecías y misterios, lo menciona en sus páginas como una criatura de tamaño colosal, capaz de respirar fuego y con una piel impenetrable a cualquier arma. Una fuerza de la naturaleza que desafía la lógica y la razón, un ser que se alza como la personificación del caos y la destrucción. No es un simple mito, una leyenda para atemorizar a los niños. Sus descripciones se repiten a través de las eras, desde el Génesis hasta el libro de Job y el Apocalipsis. Un testimonio de su presencia, de su poder, de su amenaza latente. Pero, ¿es el Leviatán solo una alegoría, una fábula para explicar lo inexplicable? ¿O se esconde en las profundidades del mar un ser real que acecha bajo las olas, esperando su oportunidad de emerger y desatar el caos en la tierra? La pregunta persiste en la mente de aquellos que buscan respuestas en la Biblia, en la historia y en las aguas mismas. La amenaza del Leviatán es tan real como la incertidumbre que habita en el corazón del hombre. Y tal vez, justo debajo de nuestras vidas, bajo la superficie de lo que consideramos seguro, aceche la sombra de esta bestia, esperando el momento adecuado para resurgir de las profundidades y cambiar el curso de la historia. Las Sagradas Escrituras, ese tejido de verdades y misterios que ha guiado a la humanidad durante milenios, describen al Leviatán con una precisión escalofriante. No se trata de un simple monstruo, sino de una encarnación de la fuerza bruta, del poder desatado. El libro de Job lo describe como un ser revestido de escamas de hierro y de bronce, con un aliento que arroja brasas. Su tamaño es colosal, tan grande como una montaña. Se dice que su rugido retumba en los cimientos de la tierra, y sus aletas se asemejan a palacios de cedro. Es un ser de la oscuridad, que habita en las profundidades del mar, donde la luz del sol no penetra. Su piel es tan resistente que ninguna arma puede penetrarla. Se dice que tiene dientes de hierro y una mandíbula de bronce, capaces de triturar huesos y barcos enteros. Más que un simple animal, el Leviatán representa una fuerza de la naturaleza, un poder que desafía al mismo Dios. En las páginas del Apocalipsis, se le presenta como un enemigo de Dios, una fuerza de destrucción que se levantará en la batalla final. Un enemigo formidable, que luchará con fiereza contra el arcángel Miguel, un combate épico que determinará el destino del mundo. La Biblia nos habla de la serpiente antigua, un ser que se relaciona con el Leviatán, una criatura que representa el mal, la oscuridad y la rebelión. ¿Es el Leviatán la serpiente que tentó a Eva, que condenó a la humanidad al pecado y a la muerte? El misterio perdura, alimentando las especulaciones y las interpretaciones, como si el mismo Leviatán estuviera presente, susurrando a través de las páginas de la Biblia, provocando la duda y la paranoia. La Biblia, ese libro sagrado que ha moldeado las creencias de millones, nos presenta al Leviatán como un ser real, un enemigo tangible de Dios. Pero, ¿qué hay de la realidad? ¿Es el Leviatán solo una metáfora, un símbolo de las fuerzas del mal? Los eruditos y teólogos han debatido durante siglos sobre la naturaleza del Leviatán. Algunos lo consideran una representación poética de los peligros del mar, un ser que encarna el poder de las olas y la fuerza de la naturaleza. Otros lo interpretan como un símbolo del pecado, la maldad y la rebelión contra Dios. ¿Y si fuera más que eso? ¿Y si la Biblia, con su lenguaje simbólico, nos estuviera hablando de una criatura real, una bestia prehistórica que existió en un pasado remoto? Existen teorías que relacionan al Leviatán con criaturas marinas extintas, como los plesiosaurios o los ictiosaurios. Seres de dimensiones colosales que habitaron los océanos hace millones de años y que podrían haber inspirado las descripciones bíblicas. No hay evidencia física que pruebe la existencia de un Leviatán como el que se describe en la Biblia. Pero, ¿qué pasa con las historias que se cuentan en los pueblos costeros, las leyendas que se transmiten de generación en generación, sobre criaturas monstruosas que habitan las profundidades del mar? ¿Es posible que la memoria colectiva conserve la imagen de una bestia que alguna vez existió, una bestia que se mantuvo oculta hasta que el mar se tragó sus huesos? El misterio del Leviatán persiste, una sombra que se cierne sobre las profundidades del mar, alimentando nuestra curiosidad y nuestra fascinación por lo desconocido. El Apocalipsis, el libro que describe el fin del mundo, no es solo un relato de destrucción, sino una batalla épica entre el bien y el mal. Y en medio de ese enfrentamiento final, el Leviatán emerge de las profundidades, preparado para enfrentarse a Dios mismo. Es la culminación de una batalla milenaria, una lucha que ha estado latente desde la creación del mundo.
El Leviatán, símbolo de las fuerzas del mal, se levanta con furia y determinación, desafiando el poder de Dios y la esperanza de la humanidad. El libro de Apocalipsis nos describe la batalla final con imágenes que se graban en la memoria, y vi salir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Apocalipsis 13:1. Una criatura monstruosa, con múltiples cabezas y cuernos, capaz de arrojar fuego y azufre y de sembrar el terror en la tierra. Se dice que el Leviatán es un dragón, una serpiente monstruosa con poder para destruir y corromper. En su combate contra Miguel, el arcángel de la luz, se desatarán fuerzas inimaginables. Será una batalla que determinará el destino de la humanidad, una confrontación que nos pondrá cara a cara con la verdadera naturaleza del mal. La derrota del Leviatán, su muerte a manos de Miguel, marcará el fin de una era, el fin de la oscuridad. Pero la pregunta permanece, ¿será una derrota definitiva o solo un respiro? ¿Podrá el Leviatán, como un ser inmortal, resurgir una y otra vez, acechando en las profundidades, esperando su momento para volver a desatar el caos? La figura del Leviatán, más allá de su aterradora descripción física, envuelve un misterio que ha cautivado a la humanidad por siglos. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde surge esta fuerza destructora? ¿Y qué conexión tiene con Satanás, el príncipe de las tinieblas? Las interpretaciones varían, pero una teoría inquietante cobra fuerza. El Leviatán, en sus inicios, podría ser la misma serpiente que tentó a Eva en el jardín del Edén. Esa serpiente, símbolo de la astucia y la seducción, se dice que fue el más astuto de todos los animales del campo, y que logró convencer a Eva de desobedecer a Dios, traicionando la confianza y condenando a la humanidad al pecado y a la muerte. Podría ser que el Leviatán, la serpiente antigua, se transformara en una criatura monstruosa, simbolizando el poder del mal que se multiplicó a través de la historia. ¿Es esa la razón por la que se le asocia con el infierno, con el reino de las tinieblas? El Leviatán, en su esencia, representa la oscuridad, la rebelión contra Dios y la búsqueda de poder absoluto. Es la tentación, la fuerza corruptora que acecha dentro del corazón humano. Es el lado oscuro de la creación, el enemigo que se esconde en las profundidades del alma y en las profundidades del mar, esperando su momento para revelarse. La pregunta que nos queda es, ¿estamos preparados para enfrentar al Leviatán, para reconocer la amenaza que se esconde en la sombra? ¿O seguiremos ignorándolo, aferrándonos a la ilusión de un mundo pacífico sin aceptar que el mal puede tomar muchas formas y que el Leviatán, el monstruo de las profundidades, es solo una de ellas? El Leviatán permanece como una sombra en la memoria colectiva de la humanidad. Su figura se cierne sobre las profundidades del mar, un símbolo de lo desconocido, de lo que acecha en la oscuridad. Es la representación de la fuerza bruta, la amenaza que surge de las tinieblas, una bestia capaz de desatar el caos en la tierra. La Biblia, ese libro sagrado que ha servido como fuente de inspiración y guía para millones, nos deja con más preguntas que respuestas sobre el Leviatán. ¿Es un ser real o una alegoría? ¿Qué tipo de criatura era? ¿Se esconde aún en las profundidades del mar, esperando su momento para resurgir? El misterio del Leviatán nos recuerda que la realidad es mucho más compleja de lo que podemos comprender. Es un recordatorio de que hay fuerzas que escapan a nuestro control, que existen realidades que se esconden bajo la superficie de lo que consideramos conocido. El Leviatán nos obliga a cuestionar nuestras creencias, a explorar los límites de nuestra comprensión, a buscar respuestas en las profundidades de nuestra propia alma y en las profundidades del mar. Nos recuerda que la lucha entre el bien y el mal es una batalla que continúa y que el Leviatán, con su fuerza y su misterio, es una constante amenaza que se esconde en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Y quizás, la próxima vez que miremos hacia el horizonte, hacia las aguas profundas e inexplicables, sintamos un escalofrío recorrer nuestra espalda, un presentimiento de que algo está ahí abajo, algo que no podemos ver, algo que acecha en las profundidades. El Leviatán, la bestia bíblica que espera su momento.